Buenos días, estudiantes. En este video comenzaremos con la unidad 2, que tiene por nombre Estudiando la versatilidad de las proteínas. El día de hoy trabajaremos la estructura y la función de las proteínas. Por lo tanto, vamos a distinguir las características y las funciones de las proteínas. Partimos preguntándonos qué son las proteínas. Yo creo que la mayoría asocia a las proteínas como el grupo alimenticio, ¿cierto? Tenemos que consumir a diario proteínas. Pero nosotros vamos a ver en este video y en los siguientes que las proteínas constituyen un grupo de moléculas orgánicas mucho más complejo. Existe una innumerable cantidad de proteínas diferentes en un organismo o incluso en una sola célula. Son de todos los tamaños, formas y tipos que te puedas imaginar. Y cada una de estas proteínas tienen una función única y específica. Por ejemplo, ahí yo les muestro las moléculas de la lactosa, proteína de la leche, la hemoglobina, la proteína que permite el transporte de oxígeno en la sangre y la queratina, que yo creo que sobre todo las mujeres, ¿cierto?, la han escuchado, la queratina del pelo, la queratina de las uñas, ¿ya? También es una proteína estructural. Las proteínas proporcionan muchas funciones esenciales en el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, las que se mencionan ahí, las enzimas digestivas ayudan a facilitar las reacciones químicas, los anticuerpos, que se conocen como inmunoglobulinas, ya ese es el nombre de las proteínas, apoyan la función inmune, todos los anticuerpos son proteínas, apoyan la regulación y expresión del ADN y el ARN, mueven moléculas esenciales alrededor del cuerpo, como la hemoglobina, que se simboliza Hb. Las hormonas ayudan a coordinar la función corporal, brindan apoyo al cuerpo, apoyan la contracción muscular y el movimiento. Y ahí tenemos algunas de las funciones de las proteínas. Los tipos de proteínas y sus funciones, bueno, siguiendo con lo mismo, ya como vimos anteriormente, existe una gran variedad de funciones que realizan las proteínas en una célula o en un organismo. Vamos a ver dos tipos de proteínas que ustedes pueden conocer porque yo las he mencionado en videos o guías anteriores. Unas son las enzimas y otras son las hormonas proteicas. Ambas, chiquillos, son proteínas. Las enzimas, chiquillos, son catalizadores de las reacciones químicas. Esto quiere decir que permiten que las reacciones químicas se produzcan más rápido, a mayor velocidad, ¿ya? Y las hormonas proteicas ya sabemos que son señales químicas de larga distancia liberadas por células endocrinas que controlan procesos fisiológicos específicos. Entonces les voy a leer ahí el ejemplo de ambas enzimas, el ejemplo de ambas proteínas, perdón. En el caso de las enzimas tenemos la amilasa salival. Descompone la amilosa, un tipo de almidón, en azúcares más pequeños. La amilosa no tiene un sabor muy dulce, pero los azúcares más pequeños sí. Es por eso que los alimentos con almidón son más dulces si los masticas por más tiempo. Le estás dando tiempo a la amilasa salival de hacer su trabajo. Y ahí tenemos un ejemplo de una proteína realizando una función. En el caso de las hormonas, vamos a ver la proteína insulina. Ayuda a regular los niveles de glicemia. Cuando estos se elevan, por ejemplo después de comer, células pancreáticas especializadas liberan insulina, la cual se une a células del hígado y de otras partes del cuerpo para absorber la glucosa. Este proceso permite que la glicemia vuelva a sus niveles normales en reposo, ¿ya? Veamos ahora, chiquillos, otras funciones. Ya ahí tenemos la función de la proteína en negrito. Tenemos los ejemplos, los nombres de las proteínas y acá tenemos la función descrita. Por ejemplo, proteínas que realizan una función digestiva como las enzimas o una función enzimática, también se conoce así. Los ejemplos, la amilasa, la lipasa, la pepsina, y es lo que les había explicado en el ejemplo anterior. Degradan los nutrientes, los alimentos en trozos más pequeños que pueden ser absorbidos fácilmente. Función transporte, como la hemoglobina, que transporta sustancias por el cuerpo en la sangre o linfa. Función estructural, como la actina, la tubulina, la queratina, el colágeno, etc., forma diferentes estructuras como el citoesqueleto. Cumplen también una función de señalización hormonal, como la insulina y el glucagón. Coordina la actividad de diferentes sistemas del cuerpo. Cumplen también una función de defensa, como los anticuerpos, que se llaman inmunoglobulinas, que protege el cuerpo de patógenos externos. Cumplen también una función de contracción, como la miosina, que lleva a cabo la contracción muscular, permitiendo el movimiento. Y cumplen también una función de almacenamiento, como proteínas de almacenamiento en verduras, claras de huevo, como por ejemplo la albúmina.
¿Qué es lo que hacen? Proporcionan alimentos para el desarrollo temprano del embrión o la plántula, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, chiquillos, algunas, porque existen varias más, algunas funciones de las proteínas. Las proteínas, chiquillos, tienen una unidad básica, ¿ya? Que forma a todas las proteínas. Y esa unidad básica se conoce como aminoácidos y se simboliza con 2 A minúscula. Entonces, los aminoácidos son los monómeros que forman las proteínas. Cuando nosotros hablamos de monómeros, hablamos de la unidad básica, ¿ya? Una proteína está compuesta por una o más cadenas lineales de aminoácidos. Cada una de estas se llama polipéptido. Y acá vemos en la imagen una cadena lineal, ¿cierto? De varios aminoácidos unidos entre sí. Y a esta cadena, chiquillos, se les llama polipéptido. Entonces, una proteína puede estar formada por una cadena, un polipéptido o por varios polipéptidos. Las proteínas contienen 20 tipos de aminoácidos. Ya, entonces, existen 20 aminoácidos, chiquillos, que nos van a dar origen a todas las proteínas. Es como el alfabeto que tiene 25 letras que nos permiten formar millones de palabras. Acá existen 20 tipos de aminoácidos que nos permiten formar miles de proteínas. Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos, ¿ya? Un aminoácido se une a otro mediante un enlace que se llama enlace peptídico. Yo partí hablándoles de las proteínas y les decía que la mayoría lo asocia al grupo alimenticio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante consumir proteínas? Porque gracias a esas proteínas nosotros podemos obtener los 9 aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que el cuerpo no puede producir. Por lo tanto, nosotros los tenemos que adquirir mediante la dieta. Existen otros 11 aminoácidos que se llaman aminoácidos no esenciales, ¿ya? Y estos aminoácidos los produce el cuerpo, los sintetiza, ¿ya? Entonces, los 9 aminoácidos esenciales nosotros los tenemos que adquirir a través de los alimentos. Por eso es importante consumir proteínas. Y los 11 aminoácidos no esenciales son sintetizados por nuestro organismo. Las proteínas, chiquillos, tienen distintas formas o distintas estructuras, como les mostré en la imagen del inicio. Ahora, esta forma y estructura determinan la función de la proteína, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora los niveles de organización. Una proteína puede tener una estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, ¿ya? Vamos viendo la diferencia entre cada una de ellas. Estructura primaria es una secuencia ordenada de aminoácidos. Por ejemplo, acá al frente vemos una proteína que está formada por 7 aminoácidos, ¿ya? Y ahí tendría una estructura primaria. Una proteína puede también tener una estructura secundaria. ¿Qué es lo que pasa con la estructura secundaria? Es cuando la estructura primaria forma puentes de hidrógeno entre los aminoácidos y puede adoptar dos formas. Un alfa hélice, que es esta que se ve en rojito acá, o una forma beta hoja plegada, ya que es esto que se ve acá, que es como una forma de zigzag o como cuando le hacemos pliegues a las hojas, por eso beta hoja plegada. ¿Ya? Entonces, la estructura secundaria, la proteína puede adoptar dos formas, la alfa hélice o la beta hoja plegada. Una proteína también puede tener una estructura terciaria, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en la estructura terciaria? Se juntan estos dos tipos, ¿ya? Los dos tipos de la estructura secundaria se juntan y forman la estructura terciaria, ¿ya? Y puede ser una estructura globular, que es esta como redonda que se ve ahí, o puede tener también una estructura o una forma fibrosa, ¿ya? Que es como esta alargada que se ve acá, como la queratina que les mostré al inicio. La queratina tiene esta forma o esta estructura fibrosa, que es un tipo de estructura terciaria, ¿ya? O también puede tener esta forma cuando es una estructura fibrosa, como la que se ve ahí en verde. Y por último, una proteína puede tener una estructura cuaternaria, que ya viene siendo el nivel más complejo, la estructura más compleja que puede presentar una proteína, ¿ya? Y que corresponde a la unión de varias estructuras terciarias globulares, ¿ya? Son varias estructuras terciarias globulares y además hay que destacar que en la estructura cuaternaria nosotros tenemos varias cadenas polipeptídicas interactuando, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá se ven varios colores. Cada color corresponde a una cadena polipeptídica diferente.
Entonces, esto mismo que les estaba explicando, acá lo tengo anotadito. La estructura primaria corresponde a la secuencia ordenada de aminoácidos. La estructura secundaria se produce cuando la cadena de aminoácidos se pliega mediante puentes de hidrógeno, adoptando la estructura alfa o beta. Ya eso era lo que les mencionaba anteriormente. Ahí están las dos estructuras. Se dan cuenta de que el alfa hélice es como una hélice y la beta hoja plegada es como una hoja ahí con varios pliegues. En la estructura terciaria se forma al producirse atracciones entre la forma alfa hélice y beta hoja plegada de la estructura secundaria. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, nosotros podemos distinguir ahí la alfa hélice y ahí la beta hoja plegada. ¿Ya? Entonces, en la estructura terciaria se juntan las dos formas de la estructura secundaria interactuando entre sí. Y por último, la estructura cuaternaria es una proteína formada por más de una cadena polipeptídica. ¿Ya? Y eso ha sido todo, chiquillos. Durante la próxima clase vamos a continuar trabajando los niveles de organización y la desnaturalización de las proteínas, que corresponde a cuando pierden su estructura, ¿ya? Y cómo afecta esto también a la función. Recuerden escribir en sus cuadernos los conceptos que trabajamos en este video, ¿ya? Gracias por su atención.